Vamos a dar comienzo a la Comisión de Salud del día de hoy, con el primer punto del día, que es la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas para informar sobre Faisén. La mesa de la Comisión decidió que para esta intervención, que fueran una intervención de 15 minutos del señor presidente, cada grupo político, cada portavoz 5 minutos y una segunda intervención de cierre del presidente de 10 minutos. 15, 5 cada grupo y 10 de cierre. Daremos 30 segundos más. Pues tiene la palabra, señor presidente. Muy buenos días. Me gustaría, si me lo permiten, agradecer antes de empezar mi exposición y mi comparecencia, agradecer, decía, la presencia también en la sala del vicepresidente de la Cámara, don Rafael Salas, y de la consejera Carmen Iglesias, que nos acompaña aquí a la derecha, y al fondo parte del equipo de coordinación. El informe que hoy nos ocupa, que es relativo a la fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andalucía para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, que en adelante me referiré a él como Faisén, es un informe que estaba incluido en el plan de actuaciones del ejercicio 2015 y que fue aprobado por la Cámara de Cuentas el 27 de octubre del 2016. El objetivo principal de este informe ha consistido en realizar una auditoría de regularidad que contempla, como seguramente ya conocen, una doble faceta financiera de cumplimiento de legalidad de las cuentas anuales de Faisén correspondientes al ejercicio 2014. En relación con la auditoría financiera, en opinión de la Cámara de Cuentas, las cuentas anuales de la Fundación expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2014, excepto por la salvedad que seguidamente les comento, que consiste en lo siguiente. Faisén contabiliza como subvenciones 4,78 millones de euros que provienen de los convenios de colaboración con la Agencia de Servicios Sociales para la Dependencia de Andalucía, para la concertación de 441 plazas de estancias diurnas, atención especializada y de programas de respiro familiar en los centros que gestiona la Fundación. La naturaleza y concesión de estos ingresos no tienen carácter subvencional, por lo que se propone su reclasificación como ingresos de la actividad propia de la entidad. A continuación, paso a exponerles otras cuestiones que no afectan a la opinión de la auditoría financiera y que la Cámara de Cuentas considera que pueden ser de su interés y que están recogidos en el informe. Faisén registra, con base en el principio de caja, ingresos de la actividad propia por importe de 6,45 millones de euros, derivados de las aportaciones de los usuarios de las plazas a los centros que gestiona la propia entidad. El criterio contable aplicado por Faisén es contrario al indicado en la memoria de cuentas anuales y al reglamento de fundaciones, y a lo contenido, lo señalado en el reglamento de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Faisén mantiene en su contabilidad unos derechos pendientes de cobro derivados de unos créditos comprometidos por el Servicio Andaluz de Empleo, en concepto de una transferencia de financiación de explotación de 2014 a favor de la propia Fundación por 1,15 millones de euros, aun cuando, en virtud del artículo 58 bis 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las agencias de régimen especial no tienen competencia para tramitar este instrumento de financiación. A la finalización de los trabajos de campo, la Junta de Andalucía no ha procedido a resolver esta situación. La Fundación registra en los ejercicios 2013 y 2014 unos derechos por transferencia de financiación de explotación para la realización de cursos de formación profesional para el empleo por 400.000 y 200.000 euros respectivamente, sin la debida cobertura presupuestaria. Por lo que se refiere a la otra parte del informe,
me he referido previamente al de auditoría financiera y por lo que se refiere a la parte de cumplimiento de legalidad, señalarles que, en opinión de la Cámara de Cuentas, las actividades, operaciones financieras y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2014 resultan conformes en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, excepto por los incumplimientos que a continuación les voy a señalar. En primer lugar, entre los movimientos del ejercicio resulta significativo un gasto excepcional de 90.000 euros que se origina al incurrir la entidad en un supuesto de responsabilidad solidaria por el incumplimiento de unas órdenes de embargo a un tercero dictadas en 2012 y 2013 conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria de carácter solidario, notifica que el alcance de la responsabilidad asciende a 16.910 euros. En el año 2015, Faisen procede al pago de esta deuda y regulariza el resto. En el ejercicio examinado no había relación contractual entre la Fundación y 4 acreedores, pese al volumen facturado en el año y de que la naturaleza del servicio supone una prestación bilateral onerosa con Faisen. Estas operaciones debían haberse formalizado mediante los procedimientos de adjudicación de los contratos previstos en las instrucciones internas de contratación aprobadas por la entidad. En la relación de contratos vigentes en 2014, facilitada por la Fundación, no se incluían 5 contratos formalizados con las empresas sociales que integran el programa de inserción laboral de la Fundación. De su revisión se señalan algunas incidencias, entre las que destacan la formalización de estos contratos con carácter provisional, no aplicando los principios básicos previstos en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la tramitación, en 2 de ellos, de ampliaciones que incorporan una prestación diferente al objeto del contrato originario. Por ello, no se cumple con los artículos 105 y 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por un lado, al no haber procedido a una nueva contratación de la prestación correspondiente y, por otro lado, al no constar la justificación que acredite algunas de las circunstancias que dan lugar a la modificación de estos contratos. Les describo a continuación otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión de cumplimiento. A la fecha de finalización de los trabajos de campo, Faisen no había comunicado a la Intervención General de la Junta de Andalucía los importes pendientes de reintegrar derivados de los excedentes no aplicados en concepto de transferencias de financiación de explotación de los ejercicios 12, 13 y 14, cuyo total asciende a 2,34 millones de euros. El organigrama del año 2014, incluye 5 directivos cuyos puestos de trabajo no están determinados en los estatutos, incumpliendo la previsión del artículo 24 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2014. En los casos que el usuario de los centros gestionados por Faisen se ausente más de 4 días, la Fundación practica una reducción de su aportación del 60%, práctica que ha sido suprimida por el Decreto 388/2010, de 19 de octubre de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Ese decreto al que he hecho referencia es el que regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche. Para finalizar, a continuación, les señalaré otras incidencias puestas de manifiesto en el trabajo realizado por la Cámara, del que han surgido una serie de recomendaciones que paso a exponerles. Se ha constatado que en algunas provincias, se formalizan nuevos contratos con los usuarios anualmente, mientras que en otras se consideran prorrogados automáticamente de forma indefinida. El coste reflejado en algunos contratos no se corresponde con las tarifas aprobadas y vigentes, siendo inferiores sin que exista justificación. Y no existen procedimientos unificados para el control de las cuotas o aportaciones de los usuarios y que la información que aportan las delegaciones no es homogénea. Por todo ello, en materia de las aportaciones de los usuarios, la Cámara de Cuentas recomienda la homogeneización y normalización de los procedimientos de gestión, registro auxiliar e información.
Por lo que se refiere a la ampliación de la ley de dependencia en los casos de enfermedad mental, aunque la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia incorpora la enfermedad mental como causa de dependencia, su desarrollo normativo posterior presenta lagunas que ocasionan que en determinados casos la Fundación no pueda aplicar los procedimientos legalmente establecidos al no adecuarse al perfil de las personas con enfermedad mental. Por otra parte, el informe pone de manifiesto que, como consecuencia de lo que les he señalado, pueden existir disfunciones entre los procedimientos de reconocimiento de la dependencia y los del proceso asistencial integrado correspondiente. En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda la revisión de la normativa de aplicación y, en su caso, la promulgación de una nueva normativa que atienda a las particularidades de la situación y las necesidades de las personas con enfermedad mental, como caso diferenciado de otros supuestos de dependencia. Y por mi parte, por ahora es todo. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos el turno de los grupos políticos. Señora Nieto, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, presidente, y también un saludo al vicepresidente, la consejera y los miembros de su equipo que le acompañan. Agradecerle las explicaciones que nos ha trasladado y la descripción de la situación de FAISEM a su criterio y a la luz del informe que han realizado y por el que les felicitamos, como hacemos siempre cuando nos traslada explicaciones de esta naturaleza. Algunas reflexiones que nos suscita el informe, que evidentemente habrá que sustanciar con la consejería, con el consejero. Primero, bueno, la necesidad que usted pone sobre la mesa a la luz del informe de homogeneizar y normalizar esos procedimientos. Parece poco razonable que en función de la provincia en la que se esté los contratos se prorroguen de manera automática, en otros se formalicen año a año y que no haya un procedimiento común de actuación y que, por tanto, bueno, pues esa gestión, registro y demás de la información, pues de las aportaciones de los usuarios a las que usted también hacía referencia, también necesita de contar con una homogeneidad para toda la comunidad autónoma. A nosotros nos ha preocupado, no ya tanto del informe, que no está en él, como de las cuentas anexas al mismo, y no por lo cuantitativo, pero sí por lo cualitativo, que se produjeran subidas salariales a directivos en un momento en el que toda la plantilla de la Fundación estaba sometida a los mismos recortes que el resto de los empleados y empleadas públicas de la Junta de Andalucía. Nos parece de dudoso gusto, ya digo, no es tanto por lo cuantitativo, pero sí por lo cualitativo y por lo que denota de escasa sensibilidad, o bueno, lo podríamos decir de otra manera, pero dejémoslo ahí. Una subida de un 9% del salario de esos directivos nos parece fuera de lugar en el contexto en el que se produjo, teniendo en cuenta la situación que atravesaban el resto de profesionales que trabajan en la Fundación. Y por último, bueno, algunas de las cuestiones que usted ha trasladado, al menos desde nuestro grupo parlamentario de Izquierda Unida, esperamos poderlas abordar en la tramitación del proyecto de ley de sostenibilidad y garantía del sistema sanitario, porque la disparidad normativa y de figuras que coexisten en el ámbito de la Consejería de Salud, estemos hablando de fundaciones, de la propia Consejería, del Servicio Andaluz de Salud, de empresas públicas, de las que no lo son, requiere a nuestro criterio un pensamiento también tendente a homogeneizar estas cuestiones, y también porque nos parece necesario que efectivamente se delimiten bien con relación a la ley de dependencia cómo se va a atender, a quiénes se va a atender y con qué criterio en el ámbito de FAISEM, que no fue una fundación que naciera con un objetivo precisamente asistencial en cuestiones sanitarias, sino más bien de reincorporación y de ayuda a la recuperación de la autonomía a personas aquejadas por trastornos mentales que podían convivir con ello y tener una calidad de vida suficiente y digna. Por tanto, ya le digo, no son cuestiones que tengan que ver directamente con su informe, sí lo son en cuanto a las recomendaciones que compartimos de que se dé homogeneidad y sentido de uniformidad a los procedimientos que se utilizan, que se clarifiquen las cuestiones que usted ha planteado
como la de la transferencia de financiación de explotación de 1.150.000 euros y esas otras cuestiones a las que usted hacía en concreto referencia. Y ya le digo, en la tramitación del proyecto de ley trataremos también de incorporar algunos criterios que permitan darle mayor transparencia y agilidad a estas cuestiones de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. Señora Albaz, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Agradecer al presidente de la Cámara de Cuentas y a todo su equipo el informe interesante sobre la situación financiera de Faisén. Nosotros, a la hora de leer el informe, pues lógicamente, todos lo leemos con cuidado, pero aquí están atendiendo a personas con trastornos mentales. Entonces, cuando te reúnes con los profesionales que están ahí trabajando y luego lees el informe de la Cámara de Cuentas, ves que el dinero se puede gestionar mejor. Y los trabajadores están pasando por una situación económica complicada. La portavoz de Izquierda Unida ha hecho una reflexión, la cual también compartimos con ella. No entendíamos cómo los directivos se suben el sueldo cuando se estaba bajando el sueldo a todos los empleados. Con respecto a las modificaciones legislativas y de responsabilidad que haya que hacer, pues lógicamente tomaremos nota para mejorar el funcionamiento. Con respecto también a la homogeneización en todas las provincias de Andalucía, que se tiene que hacer lo mismo, pues también es una cosa de sentido común. Todos deben hacer lo mismo, deben trabajar de la misma forma, deben adjudicar los contratos con la misma normativa y deben hacer todos en todas las provincias lo mismo y exactamente igual. Y simplemente decir una vez más que los informes de la Cámara de Cuentas son muy ilustrativos, son muy informativos y desde aquí volvemos a demandar, ciudadanos, la necesidad de que sean vinculantes o por lo menos tuvieran algún tipo de seguimiento y de responsabilidad, porque si no, el magnífico trabajo que realiza la Cámara de Cuentas, desafortunadamente, señor presidente de la Cámara de Cuentas, pues luego no tiene el resultado que realmente podría tener, que sería muy positivo para todos los andaluces y para toda Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor portavoz de Podemos, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al presidente de la Cámara de Cuentas por su presencia y a su equipo y por la presentación del informe especial de fiscalización de Faisén ejercicio 2014. Tras el informe de la auditoría financiera, en opinión de la Cámara de Cuentas, las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con el marco normativo aplicable. No obstante, tanto el informe de auditoría como el de cumplimiento de legalidad establecen excepciones y salvedades a la opinión favorable y plantean otros asuntos que, aun no afectando a la opinión financiera o a la de cumplimiento, pueden resultar de interés. El informe finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas tanto a Faisén como a las autoridades con competencia en materia de salud y servicios sociales. Estas recomendaciones, así como el hecho de que la mitad de las alegaciones elevadas por Faisén se hacen sobre procedimientos de gestión, junto al informe al respecto del Defensor del Pueblo, parecen evidenciar un amplio margen de mejora en el modelo de gestión. Aprovecho la ocasión para invitar a los responsables de estas consejerías de Salud y Servicios Sociales a que hagan llegar las medidas que están llevando a cabo para corregirlas y la hagan llegar a la Cámara de Cuentas y a esta comisión. El informe, por otra parte, no puede entrar en otras cuestiones que se evidencian de la lectura de la memoria de cuentas, por no estar dentro del campo del mero ejercicio financiero o de lo estrictamente legal. En este sentido, es algo desconcertante, aunque quizás tenga su explicación, que procuraremos recabar el porqué de una hipoteca sobre un inmueble en Conde de Osborne, Sevilla, inmueble en el que desarrolla su actividad una comunidad terapéutica del SAS y no de Faisén. Página 25 de las cuentas anuales. O las provisiones de fondos para bonificaciones de la Seguridad Social correspondientes a años anteriores aplicadas inadecuadamente, o a reclamaciones individuales presentadas por diversos trabajadores o por familiares de usuarios del programa residencial. Páginas 49 y 50 de las cuentas anuales, con cantidad significativa en unos presupuestos con tablas salariales congeladas en niveles de 2009. Entendemos que lo más llamativo, aunque también ya se ha dicho, de esta memoria de cuentas para los trabajadores de Faisén sea lo que recoge literalmente en su página 59. Las remuneraciones del personal con funciones directivas de la Fundación han supuesto
un desembolso de 525.000 euros en el ejercicio 2014, correspondiente a 12 personas, partiendo en 2013 de 478.706 euros. Correspondiente a esas mismas 12 personas. El personal con funciones directivas se compone del gerente, alta dirección, los responsables de los departamentos de programa y económico-financiero, administración personal y de los delegados provinciales. Mientras la plantilla de Faisen veía reducido su ingreso a los niveles de 2009, 12 cargos directivos lo veían incrementados en esa misma fecha en 47.000 euros. Y esto lo dicen las cuentas de Faisen, no la prensa amarilla. La indignación entre los trabajadores por esta circunstancia es comprensible. Nos ha llamado también poderosamente la atención que, según se evidencia en el punto 28 del informe de la Cámara de Cuentas, Faisen sigue incumpliendo la ley de presupuestos, al menos desde el año 2012, al incluir en el organigrama del año 2014 a 5 directivos cuyos puestos de trabajo no están determinados en los estatutos. La alegación a este punto, realizada por la Fundación y no admitida por la Cámara de Cuentas, es más sorprendente aún, pues admite que su relación laboral con Faisen es una relación laboral común. Por lo tanto, deberían acogerse a la norma común para los trabajadores de Faisen, que es su convenio colectivo. El informe insta a regularizar esta situación mediante cambio de estatutos, pero no sugiere cómo actuar de mientras incumplen los mismos. Si es una relación laboral común, deberían asimilarse al convenio en vigor. Y si eso no sucede, son tratos de favor impropio de organismos públicos. También llama la atención el hecho de que la Cámara de Cuentas repare en que Faisen conceda ayudas monetarias mediante 66 convenios de colaboración que no se ajustan a los principios generales de publicidad y concurrencia. Son muchas adjudicaciones y por un importe muy elevado, práctica que no debería ser admisible en una fundación pública. De ahí que se recabe de la Cámara de Cuentas su alcance para velar por el cese de estas malas prácticas. Asimismo, manifiesta el informe cierta irregularidad en la contratación. Es esta una materia mejorable por parte de la Fundación, que no siempre cumple con el debido celo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Así lo manifestaba recientemente la representación legal de los trabajadores ante la opacidad en la adjudicación de los contratos a empresas de formación y sobre los que no han obtenido información, a pesar de las reiteradas solicitudes al respecto para saber qué empresas habían concurrido al concurso previo a la adjudicación de las diversas acciones formativas y los criterios que habían motivado y justificado la adjudicación. Ya termino. Sin duda se trata de un informe riguroso, fruto de un estudio detallado y exhaustivo de la cuenta de Faisen. Puesto que se han evidenciado esas excepciones y salvedades a la opinión favorable, agradeceríamos, por parte del presidente de la Cámara de Cuentas, una ponderación del alcance de las mismas, tanto en las enunciadas en el informe financiero como el de legalidad, así como que nos informase sobre la capacidad de seguimiento de la Cámara en la corrección de las deficiencias detectadas y en la posible aplicación de las recomendaciones emitidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Señora García, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Agradecer de nuevo la presencia en esta mañana del presidente de la Cámara de Cuentas, el vicepresidente, la consejera y el resto de equipo. Y agradecer de nuevo el informe que nos presentan, que nos da luz a lo que pasa en los organismos dependientes de la Junta del Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía. Quiero empezar también agradeciendo la labor que durante todos estos años han realizado Faisen y los trabajadores que trabajan dentro de la Fundación, trabajando con personas con enfermedad mental, muy complicado y muy difícil, y más la labor que ellos se pusieron como meta, que era la integración en nuestra sociedad de las personas con trastornos mentales. Y yo creo que desde aquí debemos de agradecer también esa labor de Faisen. Pero centrándonos en el informe, hombre, a mí me gustaría destacar varios puntos, unos que ponen en evidencia cuáles han sido los problemas durante estos últimos años puestos encima de la mesa por el Gobierno andaluz y que han tenido que asumir, entre otros, pues las personas que estaban dentro de la Fundación Faisen, me refiero a los enfermos, por supuesto. Y como ya han dicho el resto de mis compañeros, estos directivos que se subían el sueldo, mientras otros trabajadores no podían hacerlo, por lo menos se podían haber esmerado para que se cumpliera sencillamente la legalidad. Tan sencillo como eso. Todos tenemos que cumplir la legalidad, pero una fundación dependiente y que pertenece a la Junta de Andalucía, con más esmero
creemos que debe dar ejemplo. Y cuando digo que el informe pone en manifiesto lo que ha estado pasando en la Junta de Andalucía en los últimos años, pues por ejemplo me refiero a los cursos de formación para el empleo, y vemos, y deja de manifiesto este informe, cómo no se pudieron realizar porque hubo una suspensión por parte de la Junta de Andalucía y la subvención que tenía la entidad Faisen en el año 2011 se tuvo que ejecutar en el año 2013, por lo tanto hubo 2 cursos, 11 y 12, donde por decisión de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, no hubo cursos para la formación y fueron, en este caso, perjudicados todos los enfermos mentales de la Fundación Faisen. En el año 2013 y 2014 sigue diciendo el informe que se concedieron 400.000 y 200.000 euros que tampoco se llegaron a ejecutar y tampoco se llegaron a realizar los cursos de formación para el empleo y volvieron a ser perjudicados los enfermos mentales de Faisen y no pudieron realizar estos cursos de formación. Otro punto en lo que hace referencia el informe es sobre las subvenciones que concede la Fundación Faisen. Y a pesar de que la misma Cámara de Cuentas reconoce de que tienen un procedimiento y que ese se puede ver, sí es verdad que dicen que no está conforme de acuerdo al artículo 57, la ley /10/2005. Y yo creo que es tan sencillo como que la Fundación cumpla la ley, como tenemos que cumplirla todos. Y yo creo que ahí deben de forzarse esos directivos que se subieron el sueldo en cumplir la ley. En cuanto a los contratos, y ya lo ha dicho también mi compañero, la Cámara pone encima de la mesa irregularidades por utilizar contratos que son para provisionalidad en contratos que se han convertido a largo plazo. Faisen justifica en el informe que ellos debían de garantizar la continuidad de los empleados y de los trabajadores, que nos parece bien, pero siempre hay legalidad que cubre, porque lo han demostrado cuando después han legalizado todo en el año 2015 y 2016, con lo cual lo que le seguimos pidiendo a Faisen es que cumplan con la legalidad. Y luego hay otra cosa en el informe que a nosotros nos parece grave, y es que ustedes dicen que hay centros que no tienen autorización de funcionamiento y que llevan mucho tiempo funcionando sin ella. Y yo creo que esto es una negligencia por parte del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, porque sí que consta que Faisen ha pedido esa autorización de funcionamiento. Pasa que cuando otro organismo, otra entidad pide una autorización de funcionamiento, no puede empezar a funcionar mientras no la tiene. Y aquí llevamos años funcionando con centros que no tienen esa autorización de funcionamiento, que lo que hace es asegurar que esos centros cumplen las condiciones de seguridad para poder trabajar con esos enfermos mentales. Entonces, a nosotros nos parece grave y lo que le pedimos al Gobierno andaluz es que de inmediato a esos centros les dé su autorización de funcionamiento o modifique lo que tenga que modificar si es que no se las puede dar porque no cumplan la normativa. Y ya para finalizar, me gustaría otro tema que ponen de manifiesto que a nosotros también nos parece grave, y es esa disfunción que existe entre lo que la ley de dependencia dice y lo que los informes de Faisen en el plan de autocuidado dice, y no se llega a conjugar. Y muchas veces, si se habla con familias enfermos mentales, a ellos se les crea desazón porque, por un lado, se les plantea las posibles soluciones de su familiar y, por el otro lado, cuando se les da el informe de valoración por parte de la Ley de Dependencia, el PIA, es otro totalmente distinto. Entonces, yo creo que hay falta una coordinación que también debe de resolverse a nivel de las consejerías de Salud y Bienestar Social, y es lo que pedimos. Y voy a terminar diciendo una cosa, que nos gustaría, señor presidente, que se consiguiera que estos informes obligaran al Gobierno andaluz a cumplirlo. Es que si no, es un trabajo, un esfuerzo que pone de manifiesto muchas alteraciones y anomalías y que de verdad el Gobierno debería de cumplir. Gracias. Gracias, señoría. Señora Ferri, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo también me quiero sumar al agradecimiento en nombre del Grupo Socialista a la Cámara de Cuentas de Andalucía, a su presidente y a su equipo por su presencia hoy en esta comisión y también pues seguir reconociendo esa labor que hacen desde la Cámara de Cuentas, que hacen que informes como los que vienen hoy a esta comisión pues constituyan sin duda una importante fuente de información y además acaban un poco con esa crítica fácil, ¿no?, de decir que hay opacidad, más transparencia, porque todos hemos podido acceder a la gestión de Faisen en todos sus detalles. El informe de la Cámara de Cuentas recoge una serie de recomendaciones que desde luego hay que saber interpretar como recomendaciones que vienen a mejorar a esta fundación sin que en ningún momento cuestionen a la entidad. De hecho, el propio informe, y lo ha citado usted en su exposición, dice literalmente que las cuentas anuales
expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Faisen en el ejercicio en el que se está estudiando, que es 2014. Pero es que también recoge literalmente ese informe que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en las cuentas del 2014 resultan conformes con la normativa aplicable en la gestión de los fondos públicos, con lo cual, hombre, hablar tan ligeramente de que son prácticamente ilegales, de que no hay legalidad, pues, hombre, que sí, hay que muchas veces medir la palabra porque ponemos en cuestión todo lo que es una entidad. No obstante, desde el Grupo Socialista también hemos sabido leer que el informe recoge una serie de deficiencias que no hay que pasar por alto. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo en que haya que pasarlas por alto y que deben ser abordadas porque obviamente toda gestión, y más si es pública, puede ser mejorable y si es pública debe ser mejorable. Y para el Grupo Socialista también es grato leer en este informe, cuando uno se lee las alegaciones que hace la propia Fundación, que muchas de esas recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas están siendo subsanadas y se están adoptando diversas medidas para corregirlas. De hecho, muchas de ellas a día de hoy ya han sido subsanadas, adaptándose a la situación para el ejercicio 2015 y para los posteriores. Es más, hasta reconoce Faisen estar desarrollando, lo digo porque ha salido también en las intervenciones, una normativa para unificar el procedimiento de seguimiento de cobros de aportaciones y para homogeneizar, en definitiva, la actuación en todas las provincias. Creo que es justo reconocer también, ya que ponemos encima de la mesa pues esa gestión mejorable por parte de la Fundación, creo que también es justo reconocer la disposición que tiene la Fundación a prestar atención a este informe de fiscalización y a mejorar su gestión. Yo creo que hay que... Y luego también, hombre, porque yo entiendo que a veces es tentador, ¿no?, el coger la parte por el todo y aprovechar que existen una serie de deficiencias o una serie de recomendaciones para mejorar la gestión a decir que ya toda la Junta y todo el Gobierno es un desastre, ¿no? Esa frase de esto evidencia como todo... Bueno, yo creo que eso es una frase fácil, pero no es la realidad. Y yo quiero decir algunos datos significativos de esta Fundación referentes también al ejercicio 2014, para que nos hagamos una idea de la dimensión de trabajo que realizan, además desde hace más de 23 años. Se dispuso de 932 plazas en casa-hogar, de 694 plazas en vivienda supervisada, se atendieron a 270 personas en el programa de alojamiento que incluye el apoyo en el propio domicilio, 1.153 personas fueron orientadas hacia el empleo, con un itinerario personal de inserción de las que 480 fueron empleadas y en conjunto se realizaron 924 contratos. En mecanismos de tutela participó en un total de 1.537 casos. Son 29 centros de día que ofrecen 973 plazas, 88 talleres ocupacionales con 2.125 plazas, 42 clubes sociales que ofrecen 1.505 plazas. Es decir, es una fundación que tiene una gran dimensión, que lleva trabajando 23 años y que desde luego creo que no se puede tirar por tierra la gestión que ha hecho en todo este tiempo. Y además yo también voy a aprovechar para poner en valor algo que para mí es fundamental, y es que estamos hablando de una fundación que tiene y aborda un modelo público y además está reconocido como el más avanzado en todo el país en la atención social a las personas con enfermedad mental. Lo digo porque hay otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos, concretamente por la derecha, donde se gestiona por instituciones privadas o en otros sitios donde, bueno, hay pocos recursos de apoyo social, no hay una tipología definida o hay una inexistente red comunitaria. Es decir, yo me siento muy orgullosa como andaluza de que nosotros tengamos una fundación que aborda un tema muy complicado, que además afecta a muchísima gente y que además lo haga desde un modelo público. Y quiero terminar además agradeciendo en esta comparecencia o aprovechando esta comparecencia para valorar el trabajo que realizan, por supuesto, los profesionales que forman parte de esa fundación pública. Todos, monitores, monitoras, técnicos, técnicas, pero también dentro de esos profesionales, también a los miembros de la estructura directiva, que son los que han hecho posible que esta fundación, a lo largo de estos 23 años, siga funcionando y siga gozando de una buena salud. Todos hacen posible cada día en Andalucía que las personas con necesidad de atención por sus problemas de enfermedad mental grave encuentren una respuesta a sus problemas de integración social y en muchos casos también de integración laboral. Agradezco el informe de la Cámara de Cuentas. Nosotros, como grupo, obviamente, seremos también exigentes a la Fundación a la hora de que cumplan esas recomendaciones porque nos parecen que vienen a mejorar una gestión pública, pero desde luego no estamos de acuerdo en tirar por tierra toda una gestión en base solo a una serie de recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor presidente, su turno de cierre. Muy bien, bueno, yo quiero, como no, en primer lugar, agradecerles la valoración que hacen del informe, de ese trabajo que se viene realizando por parte de la Cámara de Cuentas. Por otra parte, decirle que es nuestra obligación, es decir, nosotros estamos para eso, ¿no? Y si me lo permiten, incidir en una cuestión que creo que han puesto de relieve. Yo comparto, me parece que ha sido el señor Gil el que ha dicho que
los informes de la Cámara, su objetivo no es que esté primera página, segunda o tercera la prensa amarilla. Yo añadiría la amarilla, la roja, la azul o la verde, ¿no? Sino que el objetivo, como también creo que han señalado muy acertadamente todos ustedes, es mejorar la gestión. Es decir, contribuir a la mejora de la gestión. Por eso, creemos, desde la Cámara de Cuentas, que sería fundamental, sería muy importante, y enlazo con una de las cuestiones que me ha planteado el señor Gil, el que, de alguna manera, pueda haber un mecanismo reglado que exigiera a las entidades que son fiscalizadas que comunicaran, al transcurrir un tiempo razonable, cuáles son las mejoras que se han incorporado en su gestión a raíz de los informes de la Cámara de Cuentas y en qué medida han puesto en marcha en su mecanismo de gestión o han aceptado y han transformado en su mecanismo de gestión las conclusiones y las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Ustedes saben, porque seguramente me han escuchado decirlo alguna vez, la Cámara de Cuentas programa, en la medida de sus posibilidades en cada plan de actuación, informes de seguimiento de recomendaciones de informes que hemos realizado años anteriores, ¿no? Pero los medios de la Cámara son limitados. Nosotros no podemos hacer un seguimiento sistemático, continuado de esto. Es verdad que con cierta frecuencia recibimos también de esos organismos que hemos fiscalizado de manera voluntaria comunicaciones a la Cámara diciendo, pues a raíz del informe que ustedes han hecho, hemos mejorado todo esto, y nos lo comunican de manera voluntaria, ¿no? Pero no se trata tanto de un aspecto de voluntariedad, que por otra parte nosotros, hasta que no lo verificamos, no sabemos, permítanos que nosotros actuamos con un principio de auditoría que es el escepticismo profesional. Hasta que no lo verificamos, pues no damos por hecho que efectivamente eso ha ocurrido, ¿no? Pero decía que no se trata tanto de una cuestión de voluntariedad, sino que de alguna manera esté contemplado regladamente que eso se tenga que hacer. Que no solo sea la Cámara de Cuentas, sino que yo entiendo que sería bueno que también a este Parlamento, que es el destinatario principal y final de nuestros informes, y que ustedes tengan conocimiento de en qué medida los informes de la Cámara están siendo incorporados, las recomendaciones, en los mecanismos de gestión de las entidades que son objeto de fiscalización. Por eso me habrán escuchado esto en más de una ocasión, pero creo que es una cuestión que ustedes están detectando como necesaria, pero que compartimos desde la Cámara de Cuentas totalmente con las opiniones que usted vierte. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Agradecemos su trabajo al vicepresidente, a la consejera y a todo el personal de la Cámara de Cuentas, y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.